Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo Roberto Rodríguez, su abogado de confianza. En este martes 2 de junio estamos aquí para tratarles una asesoría jurídica gratuita acerca del tema denominado el divorcio. Es decir, ¿cuántos tipos de divorcios existen en México? En México existen 4 tipos de divorcios. El divorcio administrativo, que es el más rápido que existe. Tenemos el divorcio por mutuo consentimiento, o mejor conocido por la gente como divorcio voluntario. También existe el divorcio necesario, que se maneja en base a las causales. También existe otro tipo de divorcio que se le llama incausado, que ese tipo de divorcio también es rápido, pero no existe en todos los estados de la República Mexicana. A continuación, les voy a hablar de los 4 tipos de divorcio, de sus requisitos, así como también cómo hacerle cuando vives en el extranjero y necesitas realizar tu divorcio. O el tema más común de las personas que viven en Estados Unidos y necesitan tramitar su divorcio y por razones del destino, que no tienen papeles o no han regularizado su situación en inmigración, no pueden pasar a México a realizar ese trámite. Aquí les voy a decir cómo hacer ese trámite. Sí se puede. El primer tema que vamos a tratar es el divorcio administrativo. El divorcio administrativo es el divorcio en México más rápido que existe. Solamente que este tipo de divorcio tendría que cumplir con ciertos requisitos que marca la ley. Como por ejemplo, uno de los requisitos que se te pide es que tengas al mínimo 1 año de matrimonio antes de solicitar ese divorcio. Así como también les exige que durante el matrimonio no se hayan procreado hijos. Otro punto también que exige el divorcio administrativo es que no se hayan adquirido bienes inmuebles o en su defecto que ya esté liquidada la sociedad conyugal entre los cónyuges. Entonces, para tramitar este tipo de divorcio administrativo se lleva un proceso aproximadamente de 15 días hábiles y se realiza directamente en la oficialía del registro civil donde se realizó el matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas partes pueden acudir al juzgado o oficialía del registro civil a tramitar el divorcio administrativo, y si cumplen con los requisitos que les acabo de mencionar, con eso bastará para que se realice una cancelación de su matrimonio. Este es el divorcio administrativo y es muy rápido. Espero que me hayan entendido o que haya quedado claro. De todas formas, si tienen ustedes alguna duda, déjenme un comentario y yo me encargaré de respondérselos de la manera más breve posible para que ustedes me entiendan. El segundo divorcio que existe en México, el nombre legal es el divorcio por mutuo consentimiento. Este tipo de divorcio la gente, Vox Populi, lo conoce como el divorcio voluntario. El divorcio voluntario, al igual que todo el tipo de divorcio en México, tiene sus requisitos. Uno de los requisitos principales es que para tramitar el divorcio por mutuo consentimiento o voluntario, tienen que haber transcurrido al menos 2 años de matrimonio. Es decir, que si tú tienes 1 año de casado y 9 meses, no puedes realizar el divorcio por mutuo consentimiento. La ley marca expresamente que tienen que transcurrir 2 años y posteriormente puedes tramitar un divorcio voluntario. Es decir, algunas personas no quieren acudir a la demanda de divorcio necesario porque pues quieren reservarse su vida privada y quieren realizar el divorcio voluntario, pero no es posible realizarlo si no tienen al menos 2 años de casados. Ahora bien, si todos ustedes cumplen con sus requisitos, es decir, las personas que se van a divorciar, si cumplen con los requisitos para realizar el divorcio por mutuo consentimiento, tienen que anexar al convenio, tienen que anexar a su demanda de divorcio por mutuo consentimiento un convenio con un clausulado. Es decir, hay 4 cláusulas principales que deben de llevar de chaleco. De chaleco quiere decir que son básicas, tenemos que anexárselas a la demanda.
Por ejemplo, si hay niños, tenemos que anexar en la cláusula dónde van a vivir esos menores, así como también con cuál papá se van a quedar en lo que le llamamos la guardia y la custodia. Tenemos que definir quién va a ejercer la guardia y la custodia de los menores. También se debe de realizar una segunda cláusula donde diga quiénes van a ejercer la patria potestad de los menores. Otra cláusula que se debe de manejar ahí es la cuestión de los alimentos, es decir, la pensión alimenticia que el cónyuge o que ambos cónyuges hayan pactado para los menores hijos, y en su caso cuando se pacte los alimentos de la mujer. También debe de pactarse en el convenio que se anexará a la demanda por mutuo consentimiento, también en qué lugar va a quedar depositada la mujer, es decir, dónde va a vivir la cónyuge, es decir, la mujer, la madre de los hijos, dónde va a quedar depositada. Esas serían también básicamente las cláusulas principales. Pueden anexar otras cláusulas como cómo se va a quedar disuelta la sociedad conyugal, si es que existe por sociedad conyugal. Deben de definir también el tiempo de convivencia de los padres. Si fuese dado caso que la mamá va a ejercer la guardia y la custodia de los menores, tienen que manifestar en el convenio los días y el horario de visita del papá para con los menores hijos. Este divorcio por lo regular tiene dos juntas de adveniencia o dos audiencias, en donde únicamente tendrían que acudir ustedes al juzgado donde presentaron la demanda. En este caso sería el juzgado familiar que les haya tocado, en donde en la primera junta de adveniencia o de advenimiento el juzgador les preguntará y les insistirá para que su matrimonio, o si pueden conservarlo o llegar a un acuerdo para no divorciarse, les va a insistir que lo piensen. Pero si nosotros ya estamos decididos, es decir, ustedes los que se van a divorciar, si ya están decididos, únicamente vamos a ir a ratificar la firma del convenio en la primera audiencia. En la segunda audiencia se va a tratar básicamente de lo mismo, nada más que esta vez, nada más ustedes van a decir, no, venimos a ratificar nuestra demanda de divorcio voluntario. Se va a levantar un acta correspondiente donde ambos cónyuges insisten y continúan en su demanda de divorcio voluntario o por mutuo consentimiento. Entonces el juez, dentro del término legal, dictará una sentencia de carácter definitivo en donde se decretará el divorcio, así como la liquidación de la sociedad conyugal. Ese divorcio no es tan tardado. Pienso yo que si lo realizamos dentro de todos los términos, es probable que con un mes y medio, quizás 2 meses, esté totalmente resuelto un divorcio voluntario. Perdón, voy a tomar agua. También tenemos el divorcio necesario. El divorcio necesario se basa en cláusulas, es decir, en cláusulas que dieron origen a la demanda de divorcio necesario. ¿Cuáles son las cláusulas? Voy a mencionar algunas que son las más regulares, que no quiere decir que por regla general sean esas. Todos los estados de la República Mexicana tienen su código civil vigente, en este caso Durango, Coahuila, Monterrey, Nuevo León, Tamaulipas. Todos los estados de la República Mexicana tienen su código civil, y por lo regular todos tienen en promedio las mismas cláusulas. Unos tienen cláusulas más, otros menos, de diferentes, pero por lo regular casi todos tienen en promedio las mismas. ¿Cuáles son? Puede ser la cláusula del abandono del hogar conyugal por más de 6 meses sin causa justificada, la negativa de los cónyuges en darse alimento. Puede ser, dentro de esas mismas cláusulas, el incumplimiento de las obligaciones alimenticias que tengan para con los cónyuges o los hijos, la incitación a la violencia por uno de los cónyuges hacia el otro, el deseo de la incitación a la prostitución por cualquiera de uno de los dos cónyuges, que ya sea, hay otra cláusula que dice que padecer una enfermedad crónica e incurable,
La impotencia sexual también es una cláusula de divorcio, siempre y cuando sea la impotencia sexual causada por una enfermedad. Y así por lo regular existen de 17, 18 hasta 20 cláusulas de divorcio. Entonces el cónyuge inocente es el que va a promover la demanda de divorcio necesario en el juzgado familiar correspondiente, siempre y cuando tenga los elementos de prueba para probarlo, sus manifestaciones y todas sus consideraciones de hecho y de derecho. Es decir, todo lo que ella narra en su demanda que lo pueda probar. En este tipo de divorcio es un poquito más diferente al divorcio voluntario, porque aquí puede existir la controversia. Es decir, que tú demandes al cónyuge que dio origen al divorcio y él también va a tener la manera de defenderse. Es decir, puede negar que todo lo que nosotros o la parte actora demande con motivo del divorcio, ya sea por el adulterio, él puede demandarlo. Por la violencia intrafamiliar también es una causa de divorcio. Los golpes, las injurias, las sevicias, las amenazas, estas también son causas de divorcio. Él puede defenderse. También el divorcio necesario puede terminarse mediante una audiencia en donde el juez diga: ambos cónyuges en este acto deciden dar por terminado el divorcio, y ya sea que uno se allane al otro o que levanten una constancia donde ambos están en actitud de dar por terminado dicho divorcio. En este acto o en este momento, si tú sí decides continuar con el divorcio necesario, hay que deshogar una serie de testimoniales, así como las pruebas que tú tengas para demostrar tus consideraciones de hecho y de derecho, tus afirmaciones que hagas en tu demanda de divorcio. Si tú compruebas tus causales de divorcio, es decir, que si logras probar que todo lo que manifiestas en tu demanda de divorcio son ciertos, el juez dictará una sentencia condenatoria en donde se te va a otorgar el divorcio necesario y va a ordenar en la sentencia la disolución del vínculo matrimonial, es decir, que legalmente vas a estar separada del cónyuge culpable, es decir, vas a estar legalmente divorciada. En esa misma sentencia, si tú logras probar tus hechos, también va a dictar unas medidas necesarias, como la pensión alimenticia, donde vas a estar depositada el cónyuge inocente así como los menores hijos, y las cosas que tú hayas demandado en tu demanda inicial de divorcio, es decir, las prestaciones que tú hayas solicitado. Si lograste tú probarlas, el juez al momento de dictar sentencia puede que te las otorgue en cierta medida a consideración del juzgador. Nosotros podemos pedir hasta el 80% de la pensión alimenticia, pero el juez es el que va a decidir si es correcto otorgársete o no dicha pensión, va a hacer ciertos estudios. Entonces, básicamente eso sería lo relativo al divorcio necesario. También existe otro tipo de divorcio en México, que no existe en todos los estados, pero ya existe en la gran mayoría, que es el que se conoce como divorcio incausado. El divorcio incausado básicamente se refiere a que no hay causas de divorcio, simplemente con que alguna de las dos partes desee divorciarse o separarse es más que suficiente. En pocas palabras, basta con que uno de los dos cónyuges quiera divorciarse, es más que suficiente. Quizás el otro no quiere o no ha dado origen, pero si alguno de los dos ya no quiere estar casado, basta con que lo pida. Se puede acudir directamente al juzgado familiar correspondiente o de primera instancia, según sea el caso del lugar donde ustedes vivan. Se va a llenar una forma donde ustedes le piden al juez si se quieren divorciar en base al divorcio incausado. Nada más que el divorcio incausado tiene también sus requisitos. En el divorcio incausado también tienes que anexar una propuesta de convenio en donde le vas a manifestar al demandado, dentro de un término legal, tus propuestas de convenio. Es decir, ahí puedes manifestar también lo que tú quieres que se te dé pensión alimenticia, lo que quieres que le dé a los hijos, la manera en que se va a disolver la sociedad conyugal, dónde va a quedar depositado, los derechos de la patria potestad de ambos, la guardia de la custodia, quién la va a ejercer. En la propuesta de convenio, ambos cónyuges tienen que estar de acuerdo, porque si no están de acuerdo, el juez lo único que va a hacer es que va a decretar la disolución del vínculo matrimonial
y les va a dejar a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y el término correspondiente, en la vía legal necesaria. Pero va a dictaminar la disolución del vínculo matrimonial, que a grandes rasgos es el fin que se está buscando. Entonces, a grandes rasgos esos son los 4 tipos de divorcio. Espero que me haya quedado claro, entendido. Si tienen ustedes alguna duda, no duden en dejarlo aquí en sus comentarios y suscribirse a mi canal de YouTube y en Facebook, Abogado MX en línea. Ahora bien, tengo que manifestarles también para las personas que viven en el extranjero o en la Unión Americana que todos los tipos de divorcio que les acabo de mencionar ahorita, con excepción del divorcio incausado, si tú no puedes pasar, por ejemplo, si estamos acá en cualquier país del extranjero, o por lo regular, lo que siempre pasa, están en el otro lado, en Estados Unidos, en la Unión Americana, y necesitas tus papeles de divorcio para regularizar tu situación en dicho país, y tú quieres y necesitas tus papeles de divorcio, lo único que tienes que hacer es ir ante el consulado mexicano y tienes que tramitar un poder notarial debidamente apostillado y traducido, en donde tú le das a la persona de tu confianza el poder amplio bastante y cumplido para que te represente, por ejemplo, en la demanda de divorcio necesario en contra de la C, en este caso va a ser el nombre o los datos de tu esposa, de la persona con la que quieres separarte. Y en dicho poder, tú le puedes anexar cláusulas de que dicho poder es solamente para que te represente en el juzgado familiar correspondiente para que obtengas la disolución del vínculo matrimonial. Ahora bien, tanto en el divorcio voluntario como en el divorcio necesario y también en el divorcio, tengo alguna pequeña duda, pero casi estoy seguro que se puede. En el divorcio incausado tú puedes ser representado al momento de las audiencias del divorcio por una persona distinta a la que tú le hayas dado la confianza para que te represente. Entonces, en el divorcio voluntario, a la persona que tú le hayas dado el poder para que te represente, a firmar las audiencias de mutuo consentimiento, que son 2. Tengo que aclarar que en algunas formas, hacer convenios con dicho poder, el poderante, en este caso la persona que recibe el poder, puede caer en ciertas responsabilidades en caso de que el poderante incumpla. ¿Quién es el poderante? La persona que expide el poder. En este caso, si yo le doy poder a una persona para que me represente en mi audiencia de divorcio voluntario, yo voy a ser el poderante. Pero si yo llego a incumplir con algunas de las cláusulas, por ejemplo, de alimentos, en base a que un buen abogado te ayude, puede hacer cumplir al poderante, también va a ser un deudor solidario, o va a ser un corresponsable del incumplimiento de alguna obligación que se haya adquirido durante la celebración del divorcio voluntario o por mutuo consentimiento. En el divorcio necesario, que es el que les expliqué, que puede ser por cláusulas: abandono de hogar conyugal, violencia intrafamiliar, ceviches, amenazas, injurias y un sinfín de cláusulas que hay para demandar el divorcio necesario. También ahí puedes tú otorgar un poder para que una persona te represente en el juzgado familiar. Nada más que cabe aclarar que tienes que otorgar un poder para que te representen en el juzgado. Es decir, hay que demandar primero el divorcio necesario. ¿Cómo? Tu abogado de confianza te explicará cómo iniciar una demanda de divorcio necesario. Aquí lo que necesitamos es que ya esté señalada una fecha de audiencia. En esa fecha de audiencia, la persona
que tú hayas otorgado el poder para que te represente, tiene que llevar tus instrucciones para que diga lo que tú puedes hacer o no hacer. En dicho poder, como ya lo dijimos anteriormente, tiene que ser un poder notariado, expedido en el consulado mexicano del lugar donde te encuentres, tiene que ir debidamente apostillado, y en caso de que estés en un lugar distinto donde no se hable el castellano o el español que conocemos, tiene que ir debidamente traducido por persona legalmente autorizada. Es decir, este apostillamiento y la traducción te la pueden hacer en los consulados mexicanos donde tú vayas a solicitarlo. Pero en algunos juzgados, desafortunadamente, tengo que mencionarlo, ahí ellos tienen sus traductores oficiales. Entonces no va a bastar con que tú lo lleves ya debidamente traducido. Vas a tener que ir a que te lo traduzca el personal que ellos tengan debidamente autorizado. No va a pasar nada, solamente vas a perder tiempo y quizás un poco de dinero, porque la gente que hace las traducciones pues tiene sus honorarios, hay que pagárselos. Entonces basta con que tú tengas un poder notariado que lleve los requisitos que tú necesitas y lo presentes en el juzgado, y la persona a la que tú le has dado el poder te va a representar. Si fuera divorcio necesario, tú puedes darle instrucciones para que acepte todo lo que la parte actora necesite, si tú lo crees conveniente, o simplemente le des únicamente facultades para que se obtenga el divorcio. En este caso es igual en el divorcio incausado. En el divorcio incausado basta con que tú des un poder a una persona que cumpla con todos los requisitos establecidos en el poder, que es decir, los mismos, que sea un poder notariado, que vaya debidamente traducido al español, que esté apostillado, porque el apostillamiento es lo más importante del poder, que esté apostillado, es decir, es de una autoridad que nos lo va a otorgar el poder. Y como en el divorcio incausado, que este tipo de divorcio no existe en todo el país, solamente en algunos estados, basta con que lo solicite el divorcio, y con ese mismo poder se puede presentar en la audiencia. Y como ya les dije, en el divorcio incausado solamente basta con que uno de los dos cónyuges quiera divorciarse, no importa el motivo. Ya saben, en el divorcio incausado tienen que anexar una propuesta de convenio, pero si no llegan a ningún arreglo, con eso basta con que la persona a la que le expediste el poder esté presente en la audiencia, y el juez va a decretar el divorcio necesario dentro de sus términos legales, es decir, la disolución la liquidación, disolución del vínculo matrimonial. Y si no llegaron a un arreglo con la liquidación de la sociedad conyugal en la propuesta de convenio, el juez les va a dejar a salvo sus derechos para que lo hagan valer en la vía y forma legal correspondiente. Espero que haya quedado entendido y claro los temas acerca del divorcio. Pero si tienen ustedes alguna duda, no duden en dejarme sus comentarios, y yo trataré de hacérselos llegar con la respuesta correspondiente lo más rápido posible. Antes de despedirme, quiero decirles que se suscriban a mi canal, Abogado MX en línea, en Facebook, así como en YouTube. Y suscríbanse para que la campanita les avise cada vez que hagamos un nuevo video de algún tema diferente que vamos a seguir realizando. A las personas que están estudiando Derecho y que me han pedido que les haga un video de cómo se deben de realizar las preguntas en un juicio, lo estoy considerando para hacerlo más adelante. Acompáñenme.